En este video veremos el versículo correspondiente a Hebreos 4:12. Consideraremos el texto bíblico, el contexto literario del libro, el contexto histórico, una lectura extendida del pasaje, es decir, considerando todo el párrafo, la explicación bíblica y teológica y algunas preguntas que nos van a servir para evaluar nuestra aplicación teológica del texto. Partamos con el texto bíblico, en Hebreos 4:12, en este caso en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En cuanto al género literario del libro, es una carta, género epistolar, con características teológicas y exhortativas, al igual que muchas de las cartas del Nuevo Testamento, contenido en cuanto a Dios, a la salvación, a Cristo, a la Iglesia, pero también exhortaciones, es decir, llamados a responder para los hermanos y para aquellos que no creen, para alcanzar la salvación. En cuanto al tema general, se trata acá la superioridad de Cristo como revelación final de Dios. Él es el sumo sacerdote eterno, Él es el mediador también de un nuevo pacto. La ubicación de este pasaje en la carta está en el capítulo de Hebreos 4, donde se trata la entrada al reposo de Dios. Es un tema que se va tratando mucho en el capítulo, exhortando a la obediencia y a no endurecer el corazón como la generación incrédula del desierto. El versículo 12, el que nos corresponde, cierra esa advertencia subrayando que la palabra de Dios juzga y expone el corazón humano. El contexto histórico, partamos con el autor de esta carta, que es desconocido, no se sabe quién es. Tradicionalmente muchos lo asocian con Pablo, aunque el estilo y el vocabulario no se asemeja mucho al que usan otras cartas. La audiencia está dirigida a creyentes judíos, aunque también podría ser leída y aplicada por creyentes de un origen distinto, creyentes judíos que enfrentaban persecución y tentación de volver al judaísmo. El propósito histórico y teológico acá es confirmar, como ya lo veíamos en el tema anterior, confirmar la supremacía de Cristo y advertir contra el endurecimiento y la incredulidad. El versículo acá funciona como llamado urgente a la obediencia, recordando que la palabra no puede ser burlada ni ignorada. Hay un llamado a obedecer, pero a depender también de la palabra de Dios para esto. En cuanto a la lectura de todo el pasaje, vamos a considerar los versículos del 1 al 13, por supuesto en el capítulo 4 de Hebreos, que dice así: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a ver una explicación bíblica y teológica del pasaje, del versículo,
donde dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios no es algo muerto, no es letra muerta, sino que tiene poder el día de hoy, actual, para transformar, convencer, salvar, guiar y reprendernos frente a nuestro pecado. Es más cortante que espada de dos filos. Es una imagen que refleja su capacidad para penetrar en lo más profundo del ser humano, sin error ni falla. La espada es instrumento de juicio, separación y precisión. Cuando dice penetra hasta la división, hablando del alma y del espíritu, el propósito acá no es intentar generar una distinción entre alma o espíritu o aclarar cuál es la distinción entre el alma y el espíritu como entidades separadas, sino mostrar el alcance absoluto en lo más profundo del ser que tiene la palabra de Dios. Es decir, puede llegar a lo más profundo de quienes somos nosotros. Por supuesto, este versículo igual puede ser usado y es uno de los argumentos más fuertes para mencionar que el hombre es parte cuerpo, alma y también espíritu como tres partes diferentes. Luego dice que discierne pensamientos e intenciones, que la palabra juzga no solo las acciones, sino también los motivos. Es agente de revelación moral y espiritual. Vamos a ver algunas preguntas de evaluación teológica que pueden enriquecer nuestro estudio. La primera dice: ¿puede una persona no regenerada experimentar los efectos discernidores y convictivos de la palabra según Hebreos 4:12? La segunda: ¿qué distinción funcional establece Hebreos 4:12 entre alma y espíritu y cómo se interpreta teológicamente esa diferencia? Y finalmente, ¿cuál es la relación entre la responsabilidad del creyente y la obra iluminadora del Espíritu Santo al interactuar con las Escrituras? Así que ahí tenemos algunas preguntas. Por supuesto podrían haber muchas más, pero nos vamos a quedar con eso, que podríamos titular este video: ¿qué tan poderosa es la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Espero que este video sirva para que puedas disfrutar más de la palabra y que ella haga su efecto en tu vida. Bendiciones.